Bien, pues bienvenidos sean todos los que estamos aquí, aquellos que se están conectando también, que están ya, algunos ya conectados. Pues al igual también que Dios me los bendiga grandemente, ya que el día de hoy es un día pues de darle gracias a Dios, ¿no? Amén. Al despertar, ¿qué podemos decir? Señor, gracias porque me diste nuevamente una oportunidad. Gracias porque todavía yo sigo creyendo, Señor, en que tú eres quien tiene el control de toda mi vida, de todo el asunto que rodea a nuestro ser, ¿no? Al igual también bendecimos a los que no pudieron llegar. Espero que también estén bien el Señor, y si algunos decidieron salir a dar un paseo, pues Dios me los bendiga y me los cuide. Amén. Mientras, pues todos los niños pueden pasar aquí con la hermana Rosario para su escuela, y quiero ya decirles que mientras más pronto nos organicemos, más rápido vamos a poder tener la escuela para los jóvenes. Queremos tener para los jóvenes. Amén. Así es que a todos los jóvenes, aquí, pues aquí hay 2, hay 3, vamos a tener escuela para jóvenes. Mientras más pronto nos organicemos, más pronto lo podemos llegar a hacer. Y quien va a estar a cargo de ello va a ser mi esposa. Ella es la que va a darle la enseñanza a los jóvenes. Y ahí dependiendo también quién quiere pues a unirse en ayudar. Amén. Bueno, pues amados hermanos, ¿cuántos están contentos? ¿Están felices? ¿Están llenos de alegría, de gozo? Hay algo que, como dice la Escritura, ¿habrá algo imposible para Dios? Entonces, en una ocasión, Ana estaba muy triste porque no podía tener hijos. Cuando le dejó todo en las manos de Dios, ella dice que nunca más volvió a estar triste. Sin saber si Dios le iba a responder o no, ella simplemente puso su asunto a Dios y nunca más volvió a estar triste. Pero mire cómo Dios usó ese entusiasmo que ella tenía. Ella se descargó todo ante Dios y Dios le dio lo que le pidió. ¿Amén? Así también nosotros, creo que Dios está a cargo de todo. Así que yo les animo a que de aquí en adelante tengamos ante Dios una esperanza más allá de la que nosotros nos podemos imaginar. Dios es bueno, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Qué dice la hermana María? ¿Dónde está la hermana María? Que siempre me responde allá. Todo el tiempo, bien. Bien, hermanos, el día de hoy les había dicho que vamos a estar hablando de un tema que es de mucha importancia, porque de aquí comienza ¿cómo podemos decir? Nuestro morir al yo. De aquí comienza un cambio de vida en nosotros, de aquí comienza una nueva expectativa. Y eso es lo que hoy queremos abrir. Queremos dejar un cimiento, queremos dejar algo bien firme para que comencemos a hablar del morir al yo. Pero el tema de hoy es acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y pues vamos todos al libro de Primera de los Corintios. Primera de los Corintios, de ahí vamos a iniciar este tema. Y pues creo que de aquí Dios nos va a dar un conocimiento del saber de qué manera o cómo vamos nosotros a lograr el morir al yo. Algo que pues quizá es muy difícil para nosotros porque muchos no lo entendemos, otros no sabemos cómo iniciarlo, pero vamos a ver qué el Señor nos va a comenzar a llevar respecto a esto tan importante que es el morir al yo. Amén. Bien. Primero a los Corintios capítulo 2, versículo 11. ¿Lo tiene? Amén. Versículo 11 en adelante dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Vamos a ir poniendo atención en cada frase porque esto nos va a ayudar mucho a ampliar nuestro conocimiento espiritual. ¿Ven? Y dice: así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Dice el 12:
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Y luego dice ahí, acomodando ¿qué? Lo espiritual a lo espiritual. ¿Bien? Continuamos con el 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Luego dice, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Todo eso va encajando. Dice el 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Y luego algo tan súper importante que vamos a desglosar, quizá no hoy, sino quizá el próximo domingo. Algo tan importante que es, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Quisiera, aunque no se va a hablar de esto, pero quisiera más o menos ya darte a conocer algo que nosotros tenemos el deber de desarrollar la mente de Cristo en nuestra mente. ¿Ve? Es algo que, híjole, es algo tan sencillo de hablar, pero tan profundo de expresar, tan profundo de entender. ¿Cómo podré yo desarrollar la mente de Cristo en mi mente? ¿Sabe? En todo nuestro diario vivir, lo que hemos estado desarrollando en nuestra mente es simplemente lo que vemos, lo que deseamos, lo que palpamos, ¿eh? Nuestros sueños, nuestros deseos, eso hemos desarrollado en nuestra mente. Pero no nos hemos dado la tarea de ver de qué manera yo puedo o cómo debo de desarrollar la mente de Cristo en nosotros. Y cuando logremos desarrollar la mente de Cristo en nosotros, es simplemente desarrollar la mente de Dios en nosotros. Un versículo muy clave que dice que debemos de tener este sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea que los pensamientos de Cristo eran simplemente los pensamientos de Dios. Todo lo que Cristo fue aquí en la tierra, simplemente Él trajo el reino de Dios, lo trajo aquí a la tierra. O sea que el pensamiento de Dios, Cristo vino a dárnoslo a conocer. ¿Ve? Y cuando dice Pablo, más nosotros tenemos la mente de Cristo, Pablo está hablando de que él pudo desarrollar todo lo que él pudo, la mente de Cristo en él. Por eso es que él siempre decía que él no le importaba ya el vivir para él, no le importaba, no le interesaba el ganar, la ganancia, todo lo que él hacía, lo que pudiera lograr aquí en la tierra, incluso todos los logros que él logró tener aquí en la tierra, dice que lo tenía como basura. En un pasaje, en otro pasaje de la misma Biblia dice que lo tenía como estiércol. Todo el conocimiento que él logró tenerlo con todo el esfuerzo que él tuvo. Y en algunas ocasiones dice, yo fui como el fariseo de fariseos. O sea que un conocimiento tan más allá. Él fue instruido por uno de los más grandes maestros de aquel tiempo, que fue Gamaliel. Él fue uno de los hombres de que digo, ¿algún fariseo o alguno de vosotros me podrá enseñar a mí algo? No. Él se dio la tarea de estudiar desde su niñez hasta el día que el Señor lo salva, poner un enfoque total de aprender toda la ley en sí mismo. Sin embargo, él dijo, esto lo tengo como basura.
solamente por una razón, dice, para así yo ganar a Cristo en mí, en mi mente. Y en el libro de los Romanos habla mucho de cómo él, para poder llegar ahí, tuvo una grande batalla en su mente, que el pecado que había todavía en él mismo le era como un cierto estorbo, pero él no se dio por vencido. Él dijo, no, yo voy a ir hasta lograr tener la mente de Cristo en mí. Y esa tarea no es solamente para él, esa tarea es para ti y esa tarea es para mí. Cuando logremos desarrollar esa maravillosa mente de Cristo en nosotros, hermano, ya la vida, los problemas, ya todos los obstáculos que tenemos aquí no van a tener ningún sentido para nosotros. Así como no tenían ya sentido para Pablo. Pablo decía, yo quisiera ya estar allá con él. Pero simplemente por el hecho de vosotros, me quedo. Bien, entonces, la palabra acomodar nos lleva a entender. ¿Qué te lleva a entender? ¿Hasta dónde te lleva? Acomodar, simplemente el diccionario nos dice que es como poniendo algo en su lugar o acomodar algo según nosotros podemos mirar que está bien. Cuando se te dice, acomoda eso, ¿dónde lo acomodo? Pues donde tú veas, tú lo vas a acomodar en un lugar donde tú sabes que está y donde sabes que está seguro. También significa ordenar o organizar algo, acomodando. Entonces, si vamos a acomodar lo espiritual, ¿dónde se va a acomodar? ¿En la carne? Yo creo que no, ¿verdad? Así como si tú quisieras acomodar tu ropa, no la vas a ir a acomodarla allá donde está la basura o el bote de la basura, o no lo vas a acomodar donde está el almacén de la comida. No la vas a poner dentro del refrigerador. Cada cosa va en su lugar según donde debe de ir. Así también Dios, cuando dice el Señor, acomodando a través de Pablo, acomodando lo espiritual a lo espiritual, sabe Él cómo hacerlo y dónde llevarnos para lograr ponerlo en un lugar bien. Y es lo que vamos a estar explicando el día de hoy. Para entenderlo mejor, yo quiero que vayamos a Isaías capítulo 9. Vamos a comenzar hoy más o menos a ver dónde fue como el Señor, como Dios mismo acomodó lo espiritual a lo espiritual, en lo espiritual. Pablo decía, mas yo soy carnal, vendido al pecado, cuando estaba buscando la manera de cómo él olvidarse de esas cosas, de lo que le estaba hiriendo tanto en su vida. Él, Pablo, después de conocer a Cristo, lo único que estaba en su mente era agradarle, ¿verdad? Isaías capítulo 9, versículo 6, desde ahí comienza a decirnos, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí ya nos comienza a decir que va a haber alguien. Mira, cuando el Señor mandaba a los profetas a decirles algo, el Espíritu Santo era quien les daba lo que tenían que decir y los tomaba por un corto tiempo. Pero todavía no podía acomodar eso tan espiritual que es Dios. Dios mismo, el Espíritu Santo es Dios. ¿Dónde iba a acomodarse él mismo, Dios? ¿Dónde se iba a acomodar? No se iba a acomodar en algo que es carne, o en algo que no tenía conocimiento, o en alguien que no pudiera soportar ese peso tan grande, esa responsabilidad tan grande que es acomodar a Dios en un lugar que iba a hacerse responsable de él, de Dios. Ahora, es algo que para nosotros tiene un peso grande de responsabilidad, de sabiendo que ahora Dios está en nosotros, la responsabilidad de nosotros tratar con
con Dios mismo en nosotros. Entonces Dios necesitaba acomodar primeramente eso espiritual que es Dios mismo en alguien. Y pues ningún profeta podía todavía, ni Moisés, que era uno de los más mansos de la Biblia. Todos, dice la escritura, todos fallaron, todos se fueron a una, cada quien se apartó por su camino. Isaías, cuando mira al Señor en el capítulo 6, dice: muerto soy, porque mis ojos han visto a Dios. Y tuvo que venir el Señor mismo y tocarle su labio con un carbón encendido para que fuese quitado su culpa. Que nadie podía resistir a Dios en su vida personal. Ningún ser humano podía tener a Dios en sí. Entonces, desde ahí fue donde Dios comenzó a traer algo, a traer a alguien. ¿Quién irá por nosotros? Isaías dice: envíame a mí. Pero aunque era Isaías quien dice: envíame a mí, Isaías no podía salvarnos. Y nadie más. Tenía que hacer ver a alguien, una persona que sí era digna de poder llevar ese peso, esa responsabilidad tan grande. Y ahí se nos profetiza la vida de Cristo. Él tenía que venir, él mismo tenía que venir para poder, porque ¿quién puede soportar la presencia de Dios si no es Dios mismo? No hay ser humano, nadie puede lograr tener a Dios en sí. Por eso Cristo tuvo que venir, y ahí se profetiza que Él iba a venir. Ahora, dice: un hijo nos es nacido. Simplemente está hablando que tenía que venir de María, o de una mujer, de una persona, pero nunca de un hombre. Por una razón. Porque la consecuencia del pecado no vino por causa de la mujer, aunque fue la mujer la que incitó, pero no vino el pecado por causa de la mujer. El pecado vino por causa del varón, por causa de Adán. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso que no podía nacer por medio de varón. Tenía simplemente que venir Dios mismo. Y miren lo grande, lo maravilloso que es Dios. Que Dios se tuvo que convertir en feto, se tuvo que convertir en esperma y meterse para nacer al igual como tú y yo nacemos. Es algo tan increíble, tan profundo de entenderse, cómo Dios se convirtió en algo así para que así pudiera desarrollarse como nosotros. Por eso cuando el ángel se le aparece a María, le dice: el poder de su sombra, hablando de Dios, reposará sobre ti. Cuando le avisa que iba ella a tener un hijo, que iba a ser hijo de Dios, no hijo de hombre, no hijo de varón. Amén. Bueno, el nacimiento de Cristo. Ahora vamos a Lucas, capítulo 2. Libro de Lucas, capítulo 2. Vamos a considerar el versículo 10. Aunque ya lo sabemos esto, pero queremos simplemente ir dándoles a conocer cómo es que Dios vino a acomodar lo espiritual en lo espiritual. Pero el ángel les dijo: no temas, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, Dios quería acomodar primeramente lo espiritual en lo espiritual. Acuérdese también que la Biblia dice que el espíritu de todo ser humano estaba muerto, estaba caído. Y de ninguna manera podía revivirlo, sino alguien que pagase por el tal pecado.
Cristo, el Señor, Él tuvo que venir. Cristo era 100% espiritual. Era el único que podía cargar totalmente con el Espíritu Santo en sí. Porque ningún hombre era espiritual suficiente para poder llevar a Dios en sí mismo. Por esa razón tuvo que venir Dios mismo en Cristo o en Jesús, para así dar testimonio a Dios cómo vive el hombre y cómo, siendo él también hombre, él pudo llevar a cabo la tarea que Dios encomendó para que nosotros pudiésemos después llevar también a Dios en nosotros. ¿Ves? Ahora, acomodando lo espiritual a lo espiritual, sabemos que Cristo era 100% humano por la forma en cómo nació, ¿okay? Pero también era 100% Dios porque Él fue quien se dio para nacer, Dios mismo. Entonces, Dios Él mismo puso lo espiritual, o sea, se puso Él mismo en Él mismo. Sí, me estoy dando a entender. Porque Cristo era 100% espiritual, no había pecado para nada en Él. Por esa razón que Él sí podía tener a Dios en sí mismo, porque Él mismo era Dios. ¿Okay? Bueno, continuamos, miren. Jesús Cristo lleno del Espíritu Santo, en Lucas capítulo 3, versículo 21, nos dice de la siguiente manera, dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma de corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. O sea, en ti va a descansar, en ti voy a descansar, en ti voy a poner todo lo que soy yo. Y mire que Cristo, Jesús, todo lo que era Dios vino en Cristo. ¿Sí? Todo lo que era Dios. Por eso es que Cristo nunca pudo pecar, no podía pecar, porque era Dios mismo ahí. Él traía completamente el Espíritu Santo en él mismo, porque él es el único que lo podía lograr. Llevar a Dios en sí. Luego dice, estoy solamente ahorita poniendo una plataforma, porque cuando hablemos del morir a yo, es donde vamos a entrar en mucha doctrina. ¿Okay? Seguimos en Lucas 3, 21, ¿verdad? 22 dice, y en ti tengo complacencia. El 23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. De ahí comienza toda la genealogía desde el principio hasta el final. Dice el capítulo 4, versículo 1, dice, y Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán, ¿ya? Y ahí hay donde dice que fue llevado al desierto para ser tentado. Bien, ahora, comencemos esto. Jesucristo lleno del Espíritu Santo. Ahí comienza con Cristo sin pecado, el acomodar lo espiritual en lo espiritual, según habla también Isaías 9:6, lo que leímos. ¿Por qué razón? Porque cuando dice un hijo nos es nacido, está hablando, un niño nos es nacido, está hablando de la naturaleza humana que iba a tener Jesús, no la pecaminosa, sino simplemente lo humano de Jesús. Y cuando dice un hijo nos es dado, está hablando que Dios mismo
fue quien actuó, quien lo hizo, quien bajó para dar testimonio de esto. Entonces, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El pecado no vino por causa de la mujer, sino vino por causa del hombre. Y fue el Hijo del Hombre quien vino a pagar por el pecado. Ahora, Dios quiere, el propósito de esto, aparte de la salvación, de buscar y salvar lo que se había perdido, Dios quiere, su propósito es hacernos personas espirituales. ¿Okay? Y porque Dios mismo, cuando una persona es nacida de nuevo, se considera ya como una persona espiritual. Esa persona tiene la responsabilidad de comenzar una vida nueva diferente a la que antes vivía cuando no conocía de Cristo, cuando no era salva. Ahora, cuando una persona es nacida de nuevo, el espíritu de la persona es revivida, es cuando es el nacimiento. De ahí en adelante comienza una tarea en la persona de desarrollar lo que Dios es en su vida para que así poder lograr ir muriendo a su yo. Por causa de que no se ha explicado bien, digamos, por causa de que la persona quizá no le ha tomado mucho interés, dígame, quizá somos salvos, digamos, cada quien sabe quién es, ¿no? Eres salvo. Has nacido de nuevo conforme a que tu espíritu ya tomó otro rumbo, pero has desarrollado la mente de Cristo en ti. Hemos logrado desarrollar esa mente, esos pensamientos, porque solamente así, desarrollando la mente de Dios en nuestra vida, es como vamos a poder lograr morir al yo. ¿Eh? Acuérdense que cuando Cristo, la vida de Cristo, Él en ninguna parte, más bien nunca presentó un deseo de progresar en lo económico, nunca sintió un deseo de progresar en algo de académico, nunca le interesó el tener riqueza, nunca le interesó nada de lo humano, simplemente su interés total era el hacer la voluntad de Dios, porque él traía 100% la mente de Dios en él mismo. Él era 100% Dios. Entonces ahora el propósito de Cristo en nosotros es querer penetrar, meter lo mismo de lo que él tuvo en nosotros. Ahora él viene a través del Espíritu Santo, nos llena, nos comienza como a dar a conocer una forma, un nuevo estilo de vida. Según Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, aquí que todas son hechas nuevas. Ahora, tenemos la responsabilidad nosotros de desarrollar esa palabra, esa nueva vida, ese estilo de vivir en nuestra vida. ¿Okay? Esa responsabilidad Dios nos va a responsabilizar. ¿Qué hicimos nosotros con su vida de Él en nosotros? ¿Sí? ¿Somos responsables? Sí. Que miren, el pecado no vino por causa de la mujer, sino por causa del hombre. Y fue el mismo, el Hijo del Hombre, quien vino a pagar por ese pecado, porque la paga del pecado, ¿qué dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Okay? Ahora, Cristo tuvo que venir y pagar por nuestro pecado, para que así nosotros pudiéramos tener acceso a que el Espíritu Santo haga vida en nosotros y nos comience a dirigir según la voluntad de Él mismo. Ahora, ¿cuántos lo hemos logrado? ¿O hasta dónde nos hemos puesto a pensar? Cuando dice acomodando lo espiritual a lo espiritual, el Señor no puede poner su Santo Espíritu en alguien que no es salvo. ¿Verdad que no? El Espíritu
Santo solamente es en aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que su espíritu ha despertado, ha vuelto a renacer, en aquellos que el espíritu del ser humano ha llegado a tener una nueva forma de pensamiento, solamente en ellos. Y de ahí en adelante tenemos nosotros la tarea y responsabilidad, la responsabilidad de comenzar a desarrollar esa vida espiritual. Porque Él quiere acomodar lo espiritual a lo espiritual. Ahora, cuando dice acomodando lo espiritual, se puede tomar de muchas formas, pero primero comienza con el Espíritu Santo en la persona. Por eso dice, estábamos hablando ahorita en Corintios, de lo cual vamos a comenzar a hablar y vamos allí. 1 Corintios capítulo 2, donde iniciamos. Primera Corintios capítulo 2. Dice, comenzando del versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Comenzando desde ese versículo. El espíritu del ser humano, mientras continuaba estando muerto, no era redarguido de ninguna manera de pecado, ¿verdad que no? Todos pensaban lo que estaba bien, todos teníamos excusa y pues, era válido para nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando comienza a decir aquí el apóstol Pablo que quién de los hombres sabe las cosas del hombre, lo íntimo, lo más profundo, lo más de uno mismo, sino el espíritu del hombre que está en él. Cuando el espíritu del hombre es renacido de nuevo, comienza uno a sentirse mal cuando uno comete un error, comienza uno no a estar a gusto si uno falló en algo, si uno tiene algo contra alguien, uno no está a gusto, no es feliz. Trata la manera de cómo llegar a arreglar la situación. Entonces dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. No hay ser humano que conozca a Dios, conozca lo de Dios, conozca su voluntad, sin el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? El Espíritu de Dios es el único que viene a traernos la revelación de lo que le agrada a Dios. Es el Espíritu Santo que nos trae a conciencia lo que Dios quiere darnos a conocer. ¿Se da cuenta allí? Luego dice, Dios al darnos el nuevo nacimiento, por su espíritu, nuestro espíritu vivo nos redarguye de pecado y nos lleva al arrepentimiento a través de su Santo Espíritu. Entonces, para poder nosotros lograr el morir a nosotros mismos, para poder nosotros lograr morir al yo, para poder nosotros desarrollar la mente de Dios en nosotros, para tener un cambio radical, un cambio total de nuestra vida, pues es simplemente esto, que debemos de acomodar lo espiritual a lo espiritual. Ahora nuestra mente. Hemos hablado mucho que nuestra mente juega un papel tan importante para lograr este objetivo, para poder lograr lo que nosotros queremos en Dios o lo que Dios quiere en nosotros. Ahora, entonces, su Espíritu Santo, Él es el que va a comenzar a trabajar en nuestra mente y nosotros tenemos la responsabilidad de darnos al Espíritu Santo para que Él comience a hacer el cambio.
en nuestra vida. Es algo que este nuevo estilo de vida que tuvo Pablo, que tuvieron los apóstoles en la iglesia primitiva, nosotros la verdad no lo logramos entender. Hasta no tener el Espíritu Santo en nuestra vida, hasta que Él nos comience a revelar, no lo vamos a poder entender. No vamos a poder tener esa vida tan excelente que vivieron ellos. De tal manera que no les interesaba morir de una muerte terrible con tal de irse con Dios, con el Señor. No solamente ellos, sino todas las personas que tuvieron la tragedia de morir en el circo de los leones, que aventaban los leones y les decían, les daban la oportunidad, niega a Cristo y te perdonamos la vida. Preferían ser muertos en la hoguera que negar a Dios, que negarlo. Nosotros ahorita, dígame, ¿qué cosa nos hace a veces decaer nuestra vida en Cristo? ¿Qué nos lleva? ¿Qué cositas tan pequeñas a veces pasan en nuestra vida y nos hace la vida difícil? Es simplemente por esa razón. ¿Somos salvos? Ya. Creo yo que sí. Pero no hemos muerto a nuestro yo. El hermano nos ha hablado mucho de esto, cómo morir al yo. Y vamos a comenzar a hablar de esto, cómo morir al yo, para que así tengamos una vida abundante, tengamos una vida llena de privilegios en el Espíritu de Dios, para que tengamos una valentía fuera donde ya el temor no va a tener cabida en nuestra vida, donde el miedo, el temor a qué va a pasar, no, ya estamos en las manos de Dios y ya vamos a poder decir como Pablo decía, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Bien, mire. Continuamos en 1 Corintios, capítulo 2. Vamos a versículo, ¿dónde nos quedamos? El 11, ¿verdad? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pablo estaba bien seguro de las cosas que él quería en Dios, de las cosas que Dios le hablaba a él. Pablo estaba bien consciente de todo lo que Dios le hablaba a él. Mire, era para Pablo tan normal el que Dios le hablara. Era para Pablo tan normal el hacer milagros en el Señor. ¿Cuántos muertos no resucitó Dios a través de Pablo? Para Pedro, cuando le va al templo de la Hermosa y cuando está aquel que está pidiendo limosna, dice, mira, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Tan normal, tan seguro de hablar de tal manera, que él se levanta, dice que se le enderezaron los tobillos, que los tenía chuecos. Era tan normal el que ángeles se les aparecieran y tuvieran visiones. Era tan normal para ellos tener una vida así. ¿Por qué? Porque ellos aprendieron a morir. Ellos habían entendido lo que era acomodar lo espiritual en lo espiritual. Y esa vida tan normal que tuvieron ellos no debería de ser excepción en nosotros, debería ser normal. Pero, hermano, ¿cómo? ¿Por qué razón no podemos vivir esa vida? ¿Qué hay en nosotros que nos ha hecho tanto estorbo?
¿Qué hay en nosotros que no podemos entender eso? ¿Qué hay en nosotros que se nos hace tan fácil el seguir una vida conforme al mundo? ¿Qué hay en nosotros que cualquier cosa nos lastima? ¿Qué hay en nuestra mente que no podemos, nos hace la vida tan difícil? ¿Qué hay? ¿Sabe? No hemos aprendido a acomodar lo espiritual en lo espiritual. ¿Somos nacidos de nuevo? Gloria a Dios por ello. Pero ¿cuánto nos va a tardar en desarrollar esa vida espiritual en nosotros? Y no se trata de venir a la iglesia y ver que parece que todo va bien porque venimos a la iglesia, ¿no? Todo está en la mente nuestra. ¿Sí? Wow, qué cosa. ¿Cuánto más vamos a tardar? No sé, Dios sabe. Pero si entendemos esto, todo este mes de julio que vamos a hablar de esto, man, creo que tu vida va a cambiar. Creo que mi vida va a cambiar. Y vamos a esperar al Señor de una manera como algo normal. Dios, es para mí normal que tú vengas por mí y me lleves contigo. ¿Por qué? Porque ya vamos a estar viviendo una vida en la fe, vamos a estar viviendo una vida en la esperanza y no conforme a lo que vemos o a lo que sentimos. El que vienen cosas malas sabemos, el que se va a poner peor sabemos. Todo eso lo sabemos. Y parece que vivimos más la vida con el temor de lo que viene quizá, o vivimos una vida queriendo lo de Dios, pero no nos damos a Él. Luego dice, el 13, dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Allí es donde entra el versículo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora, se ha hablado aquí, el hermano ha hablado mucho de la sabiduría. Todos hemos hablado de la sabiduría. ¿Qué significa sabiduría? Simplemente tener un conocimiento y saber actuar. Saber qué hacer. Escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios para saber cómo actuar en ciertas circunstancias. Porque ¿a quién no le ha golpeado la vida? ¿Cuántos de ustedes han tenido decepciones? ¿Cuántos no lo están viviendo ahorita? ¿Cuántos no sabemos que pues hay injusticias terribles? Yo estoy viviendo una injusticia, pero ahora sí, como decía Pablo, Dios conoce y sabe todo. Y si Él lo sabe todo, Él sabe qué va a hacer conmigo. Ahora, es algo que, hermano, que no se le desea a nadie. ¿Ya? El otro día, bueno, después se los digo quizá, pero apenas pasé un momento donde por la gracia de Dios logré ese paso. Pero Dios conoce mi vida. Él sabe mis errores también. Él sabe el deseo que yo tengo de conocerle. Él sabe mis luchas en mi carne. Él sabe también que necesito su ayuda. Y Él, como les dije aquella vez, Él me habló bien claro y me dijo que me iba a llevar por el sendero donde voy a morir al yo. Y sí, me dijo, pero hay algo en tu carne que me ha hecho estorbo. Y te voy a llevar a que mueras a eso para que aprendas a morir al yo. Y no, estoy esperando en Él. Aquí estoy. ¿Ve? Bien. Dice, cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Ahí es donde
Cuando dice con las que, sino que las que enseña el Espíritu, está hablando del Espíritu de Dios. Las que enseña el Espíritu, porque ahí Espíritu está con E mayúscula. Sino las que enseña el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios el único que nos puede ir llevando por el sendero. Es el único que nos va a decir qué decir, nos va a enseñar cómo vivir la vida. Es el Espíritu Santo. ¿Quién más? Nadie más. Y allí es donde Él va a acomodar lo espiritual en lo espiritual. Entonces, el espíritu del hombre, del ser humano que revivió, es el que debemos de desarrollar en el Espíritu Santo. Es el que debemos de comenzar a llevarlo nosotros para que Dios mismo nos vaya madurando cada vez más y nos va dando todo lo que necesitamos. Ahí es donde entra nuestra responsabilidad, decirle a Dios, aquí está, Señor, mi vida, estoy para que hagas conmigo lo que tú quieras. Y eso, pues no todos nos atrevemos a decirlo. Luego dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Háblale de esto a una persona que no es de Cristo y, oye, tú estás bien, estás loco, ya. ¿Cuántas veces no me han dicho, ya te lavaron el coco, te lavaron el cerebro? Y no, y con toda razón, no, sí es cierto. Y no solamente me sigue lavando todavía. Porque continuamente uno falla, uno hierra. Pero para ellos son locura. Para nosotros no, para nosotros debe ser algo bien normal hablar de Dios. Debe ser bien normal cuando los problemas que vienen y creer que eso es una oportunidad que Dios nos está dando para progresar, para hacer en Él y desarrollar la vida espiritual en nosotros. Y es que estamos tan acostumbrados a vivir la vida en la carne, hermano, la cual no la queremos dejar. ¿Verdad que no? No queremos dejar los pensamientos, no queremos dejar nuestro estilo de vida, nuestros sentimientos, nuestras actitudes, no los queremos dejar. Nos hemos apegado tanto a la vieja naturaleza que no la queremos dejar. Pero Dios nos dice que hay que aprender a dejar eso. Y mientras más pronto, mejor. La pregunta es, ¿estás listo? ¿Quieres de verdad aprender a dejar ese estilo de vida y comenzar a vivir? Ahora, cuando se dice dejar ese estilo de vida, no, hermano, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir pagando biles, vamos a seguir gozándonos como familia, haciendo reuniones, yendo al parque, haciendo ciertos festejos. Vamos a continuar eso. Eso no se va a ir, porque es saludable para la familia, es saludable. Dios nos manda a que nos gocemos, a que lo hagamos. Pero hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Hay que desechar lo malo. Hay que aprender que hay cosas que no convienen. Hay que aprender a discernir las cosas que son provechosas para nosotros y hay que aprender a desechar aquello que no conviene. Hay que aprender cómo nuestra mente debe ir muriendo a aquellas cosas que nos hiere. Hay cosas que hay que aprender a hacerlo. ¿Y cómo se va a lograr? Mira, de la única manera que se va a lograr es, aparte de que, claro, el Espíritu Santo en nosotros, es que te pasen cosas. Que venga algo y te hiera, que venga algo y te lastime. De otra manera no se va a lograr. Tiene que venir algo que te hiera para que puedas morir a ello. Tú, si algo está pasando en tu vida, si algo en tu mente está carcomiendo algo, tiene que pasar eso. Es para que uno aprenda a morir a eso. Bueno, ¿cómo viene siendo? Bueno, es que así es. En lo que uno es débil, es donde
van a venir las cosas para que uno aprenda a morir en eso. Mire, digamos, yo no fumo. Muchos años antes. No me gusta. Me asquea el cigarro. ¿Será que yo tengo que morir a no fumar? ¿Por qué? Porque no tengo esa debilidad. Entonces, no va a venir la tentación en el fumar. ¿Por qué? Porque yo no tengo ahí esa debilidad. Y hay personas que sí. Digamos, cualquier debilidad, si eres una persona pues, cualquier cosa que le lastima, ahí es donde tiene que morir. Y va a llegar el tentador, te va a tentar allí, y es donde uno tiene que morir, a eso. Cualquier cosa que uno tenga debilidad en eso es donde tiene que pasar algo para que así uno aprenda a morir en eso. ¿Se da cuenta? El enemigo no te va a tentar en algo que tú no tienes debilidad. El enemigo te va a tentar y Dios lo va a permitir para que uno aprenda a morir a eso. Entonces, cuando uno comienza a entender lo que es acomodar lo espiritual en lo espiritual, uno sabe y la fuerza, la fortaleza viene cuando uno acomoda eso, lo espiritual, en lo espiritual. A lo espiritual. Amén. Mire, yo soy una de las personas que creo que no sé o no me llega el guardar rencor sobre otra persona. Ni por la persona que me metió en... Que aunque me difamen, aunque me digan mentiras o que me hayan hecho lo que me hayan hecho, yo soy de los que no está en mí el guardar rencor. El que sí me dolió, sí. Pero no tengo eso. Hay otras personas que sí. Bueno, hay que aprender a morir a todo esto, ¿no? Vamos terminando, miren. Dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo se puede discernir algo espiritualmente? No, mire, nosotros somos bien dados a sacar conclusiones de cosas que suceden en nuestra vida, ¿sí o no? La mente rápidamente va y sacan una conclusión. Por ejemplo, esto, mire, de repente a mí también me ha llegado. Cuando una persona, yo tengo que hablar, a veces la mente comienza a trabajar. Yo voy a decirle esto, y si me dice esto, yo ya estoy preparado para decirle esto otro. Y comienzo a hablar y decir, bueno, si me llega de esta manera, yo le voy a llegar de esta manera, y le voy a decir esto. Si me dice esto, le voy a contestar esto. Y si me dice así, lo voy a decir así. La mente es bien fácil para llegar a conclusiones y ni siquiera va a pasar nada de ello. A mí me ha llegado, y a la última digo yo, ¿qué estoy pensando yo? ¿Qué cosa estoy pensando? Una vez me dijo una hermana que me venía a reclamar algo, el por qué razón había pasado algo, ¿no? Y vino y pues hizo todo el cálculo igualito como yo lo estoy diciendo ahorita. Y luego dice, y cuando viene y me reclama, yo simplemente me humillé. Me acuerdo que me humillé. Le dije, perdón, no fue mi intención. Mira, así. Y luego ella pensó que yo iba a defenderme. Y me dice, yo pensé que me ibas a contestar de esta otra manera. Y ya estaba yo lista para contestarte de esta otra manera. Así es uno, hermano. Bien. Entonces, para él son locura, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Bueno, el 15 dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El espiritual juzga todas las cosas, o sea que acomoda las cosas, o sea que sabe cómo responder a las cosas. El espiritual, ¿por qué? Porque no va a ser él, sino el Espíritu Santo quien nos enseña a cómo responder o cómo decir, cómo juzgar una situación, cómo llegar al punto sin hacer nada equivocado. Pero él no es juzgado de nadie. O sea que
cuando obra con rectitud, aunque el mundo quiera juzgarlo, por Dios no es juzgado. Dios no aprueba lo que esa persona juzgue a esta persona que actuó con rectitud. Y aquí nos quedamos donde dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea que nuestra tarea, hermano, de aquí en adelante es cómo desarrollar la mente de Cristo en mí, en mi mente. ¿Cuál es la mente de Cristo? Bueno, vayamos a su vida, vayamos a lo que Él decía, vayamos a cómo actuaba, vayamos a cómo Él, cuando le hicieron todo lo que le hicieron, Él antes pidió perdón por ellos. Vayamos a todo eso, porque fue exactamente como actuó Pablo. Pablo en ninguna parte dice que quiso vengarse de tantos que lo golpearon, de cómo también le hicieron la vida difícil e imposible, y al final, pues también fue a la muerte. No solamente Pablo, también Pedro. Todos ellos desarrollaron esa mente de Cristo. Pues acomodando lo espiritual a lo espiritual. Tú tienes una parte de tu vida que es espiritual. Tú tienes una parte de tu vida que Dios revivió, que Dios le dio vida. Eso es lo que tú tienes que desarrollar. Eso es lo que tú tienes que comenzar a enfocarte. De aquí en adelante, eres responsable de cómo desarrollar esa parte de tu vida que es lo espiritual. Y verás cómo va a comenzar a cambiar tu vida. Acomodando lo espiritual en lo espiritual. Porque ahí, y solamente así, de esa manera, vamos a vivir una vida en victoria y vamos a lograr morir a nosotros mismos. Para que la vida de Dios para nosotros ya sea normal. Algo tan normal, algo tan que nosotros ya sabemos cómo es la vida de Dios, cómo fue la vida de Cristo, que para nosotros sea algo tan natural. Lo sobrenatural debe de venir para nosotros después de ser natural, porque lo sobrenatural para los apóstoles vino a ser un estilo de vida diaria que ellos vivían. Y pues, hombre, ¿qué podemos decir? Pedro dice que, imagínate, Pedro con su sombra sanaba a los enfermos. Era tan normal para Pedro que cuando imponía manos, sanaban, se levantaban, resucitaban. Era tan normal. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, tan normal, que no le importó, a ninguno de ellos le importó la vida de este mundo. ¿Bien? Aquí paramos hoy. ¿Cómo nosotros desarrollar la mente de Cristo en nuestra vida? ¿Cómo morir al yo? ¿Bien? Vamos, Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu consejo, Padre. Señor Santo, estamos dispuestos, Dios. Estamos dispuestos, Señor Santo, a comenzar una vida, Señor, que para el mundo, aunque sea locura para ellos, para nosotros debe ser algo tan normal. Mi Dios, te doy gracias, Señor, porque solo tú eres el que puede lograr esto en nosotros, pero somos responsables de dejarte que actúes. Tú nos llamas, Señor, tú nos llamas, nos pides, estás anhelando, deseando que nosotros podamos lograr, Señor Santo, este estilo de vida, Señor. Algo desconocido para la iglesia de hoy en día, Señor. Señor, hemos acomodado nuestra vida a cómo vive Él. Casi no hay diferencias, Señor. A veces la diferencia la ponemos de esta manera, de que no me hinco en una estatua, de que no le pido, que ya no creo en los santos.
que ya no creo en esas cosas, Señor. Cuando eso es simplemente el primer paso, donde ya no confiamos en algo así. Pero la vida del incrédulo y la vida del creyente, Señor, no hay mucha diferencia. Te pedimos ahora, Señor. Te pedimos que obres. Queremos desarrollar esa mente. Queremos morir, Señor, ya esta vida, Señor. Para que cuando tú vengas por nosotros, nos encuentres, Señor, dignos de ti. Nos encuentres dignos de ti, Señor. Te necesitamos, Señor. Ayúdanos a poder no solamente entenderlo, sino seguir, Señor, esta vida. Porque la vida en el reino, Señor, aquí se debe de comenzar a vivirla, así como Cristo la vivió. Y tu palabra dice, vénganos tu reino, y hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace allá en el cielo. Y dice tu palabra, y perdona todas nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios Santo, te necesitamos. Perdónanos, Señor, porque no hemos puesto mucha atención a esto. Creemos que se nos ha hecho tan normal vivir una vida en el Espíritu sin ni siquiera buscarte, sin ni siquiera interesarnos por aprender más de tu palabra. Perdona nuestra falta de interés, Señor. Pero creemos, Señor, que tú algo vas a hacer en nosotros. Padre Santo, gracias, Señor. Hoy inicia, aunque Padre, que es tan, lo podemos mirar tan simple, pero no. Es tan profundo, Señor, lo que estamos queriendo hacer, lo que estamos hablando es tan profundo, Señor. Oh, Dios. Pero bendice tu iglesia, bendice a tus hijos, Señor. Bendice a tus hijos, Señor. En Cristo Jesús. Ayúdanos a poder hacer algo con nuestros hijos también. Sin darnos cuenta, se nos están haciendo a un lado, Señor. Ayúdanos, Señor, a que ellos puedan ver un ejemplo en nosotros. Llévanos con bien también a nuestro hogar. Y que a partir de aquí, al salir de este lugar, Señor, no se nos vaya, Señor, esta palabra que es tan importante de poderla llevar a cabo, el desarrollar tu mente en nosotros. Porque si de verdad tuviésemos tu mente, estuviese en nosotros, Señor, si tuviésemos tu mente, tuviésemos tus pensamientos, habría grandes cambios en nosotros. Actuaríamos muy diferentes, Señor. Actuaríamos así como actuó Pablo. Alabado sea tu nombre. Amén. Alabado sea su nombre. Amén, hermanos. Quería hablar estos puntos porque queremos entrar al morir al yo y buscar doctrina para que nos ayude a entender, pero llévate esto bien en tu corazón, en tu mente.
que es necesario desarrollar la mente de Cristo en nosotros. Amén. Tener su mente. Dios te bendiga, tengas una semana llena de gozo, de bendiciones, y que Dios te vaya guiando por el sendero que Él solo sabe cómo guiarnos. Amén. Amén.